Buenas tardes, yo vengo a explicarles la historia de la educación en México. Nuestra educación en México nace con la educación en la época prehispánica, que esta se da de 2500 a.C. a 1521. Había tres instituciones donde los jóvenes tenían que ser sometidos a estudiar, y uno era el Camecac. En esta escuela los jóvenes pertenecían a la nobleza, donde los formaban como sacerdotes, jueces, administradores, gobernantes y militares, y se da en 1594. También estaba la escuela del Tepozcayí. Aquí los preparaban para la guerra, pero los dejaban convivir con su familia en cierto tiempo, y los que se portaban mal o cometían crímenes o tenían vicios los pagaban con la muerte. También destacó el Cuicay. En esta institución su objetivo era formar principalmente la formación de música, les enseñaban a tomar instrumentos, a tocarlos, a todos, y su característica principal es que tenían un modelo tradicionalista, que era mantener usos y costumbres en religión y gobierno. También se da la educación en la colonia. Esta es del siglo XVIII, que es 1500 a 1799. En esta se da la educación para las mujeres y la educación franciscana y la evangelización. Su primer característica era que eran gobernados por la iglesia y el clero. También nace la educación en el siglo XVIII y XIX. En el siglo XVIII y XIX nacen la educación indígena y el trabajo, la familia y educación. Existía la educación escolarizada, existía la educación indígena en la colonia, su influencia de la iglesia en la educación, los libros pedagógicos y las mujeres en la educación superior. De toda esta, su principal característica era que fue dirigida por Roseus. Él dio sus conocimientos de cómo tenía que ser la educación en ese siglo. Y para finalizar, existe la educación en el siglo XIX y XX. Esta se da la educación después de la Revolución, con José Vasconcelos, su influencia de positivismo en la educación. Nace la educación técnica, educación superior pública, también nace la educación primaria, escuelas normales, escuelas secundarias de 1925 a 1940, la educación en el periodo de Lázaro Cárdenas. Nacen las reformas educativas, que son las del 2003, la reforma educativa del 2014 y la educación privada en México. De la educación en el siglo, su principal característica es que no hubo un sistema formal de enseñanza pública, quedando en manos de asociaciones de beneficencia y academia, y que mantuvo por parte de la estructura la época virreinal. O sea que no tuvieron una enseñanza formal en la educación del siglo XIX y XX, ni nada, por decirlo, que les enseñara, como que había muchos cambios. Y ese fue mi tema de la línea del tiempo de la historia de la educación en México. Muchas gracias.